Imagínense en medio de una cirugía laparoscópica, una compleja en un entorno virtual. De repente, ¡pum! Una hemorragia arterial inesperada. Necesitan tomar decisiones en fracciones de segundo, controlando instrumentos virtuales mientras manejan las constantes vitales virtuales del paciente. Ciencia ficción. No es el futuro de la educación médica. Exactamente, estamos hablando de preparar a la próxima generación de médicos para un mundo donde la tecnología no solo está presente, sino que es fundamental, y para eso necesitamos ir más allá de los libros de texto y las clases magistrales. Totalmente. Y una de las áreas más emocionantes es la de las simulaciones inmersivas. No solo se trata de practicar una técnica, sino de enfrentarse a complicaciones raras, tomar decisiones éticas difíciles, todo en un entorno seguro, donde los errores son oportunidades de aprendizaje. Claro, porque la realidad virtual y aumentada permiten crear escenarios que serían imposibles o muy arriesgados de replicar en la vida real. Piensen en el manejo de una epidemia a gran escala o en la atención a pacientes con enfermedades extremadamente raras. Y no solo se trata de la tecnología en sí, sino de cómo la integramos en el currículum. ¿De qué sirve aprender sobre el tratamiento de una enfermedad si nunca has visto sus manifestaciones en un paciente virtual o si no has tenido que comunicarte con un familiar virtual angustiado? Exacto, y aquí es donde entra el concepto de aprendizaje personalizado. Ya no podemos asumir que todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo o de la misma manera. Necesitamos plataformas que se adapten a las necesidades individuales de cada estudiante. ¿Te imaginas una plataforma que evalúa tus fortalezas y debilidades y luego te ofrece un plan de estudios a medida? No más clases genéricas, sino un camino de aprendizaje diseñado específicamente para ti. Y no solo el contenido, sino también la forma de aprender. Algunos estudiantes pueden beneficiarse de microlecciones y cuestionarios, mientras que otros necesitan simulaciones interactivas o debates en grupo. Y aquí es donde la inteligencia artificial puede jugar un papel crucial, ¿verdad? No se trata de reemplazar a los profesores, sino de darles un asistente digital que les ayude a personalizar la experiencia de aprendizaje de cada estudiante. Así es, imaginen una IA que analiza el desempeño de un estudiante en una simulación, identifica sus áreas de mejora y luego recomienda ejercicios específicos o recursos adicionales. Suena increíble, pero ¿cómo se traduce esto en la práctica? ¿Qué pueden hacer los médicos y residentes hoy para empezar a implementar estas ideas? Lo primero es cambiar la mentalidad, dejar de ver la tecnología como una amenaza y empezar a explorarla como una herramienta. Hay muchas plataformas de aprendizaje y herramientas de simulación disponibles, incluso gratuitas. También es importante empezar a pensar en la educación médica como un proceso continuo, no solo algo que termina al graduarse. Los médicos del futuro necesitan ser aprendices de por vida, siempre actualizándose y adaptándose a los nuevos avances. Y no se olviden de la colaboración, hablen con sus colegas, compartan ideas, experimenten con nuevas tecnologías. La transformación de la educación médica requiere un esfuerzo conjunto. Y hablando de colaboración, ¿qué pasa con la relación entre médicos y la inteligencia artificial? Es un tema fascinante y que a veces genera inquietudes. Pero la clave está en entender que la IA no está aquí para reemplazar a los médicos, sino para complementarlos. Es decir, no se trata de una competencia, sino de una colaboración. Exactamente, imaginen un médico que utiliza una herramienta de diagnóstico asistido por IA para analizar los síntomas de un paciente. La IA puede procesar grandes cantidades de datos y sugerir posibles diagnósticos, pero el médico es quien tiene la experiencia y el juicio clínico para evaluar esas sugerencias, ordenar pruebas adicionales y en última instancia tomar la decisión final sobre el tratamiento. O sea que la IA puede ayudar a los médicos a ser más eficientes, más precisos, pero nunca podrá reemplazar el toque humano, la empatía, la capacidad de conectar con el paciente. Así es, y por eso es tan importante que la educación médica del futuro prepare a los médicos para trabajar en colaboración con la IA, no en contra de ella. Necesitan aprender a interpretar los resultados de la IA, a comprender sus limitaciones y a usarla como una herramienta para mejorar la atención al paciente. Y esto nos lleva a otro punto importante: la formación en telemedicina. Con el auge de la atención virtual, los médicos del futuro necesitan estar preparados para interactuar con los pacientes a través de pantallas, a realizar exámenes a distancia, a utilizar tecnologías de monitoreo remoto. Y no solo eso, sino también a desarrollar habilidades de comunicación digital, a construir relaciones de confianza a través de la pantalla, a manejar las cuestiones éticas y legales de la telemedicina. Es un cambio de paradigma sin duda, pero es un cambio que ya está ocurriendo y la educación médica necesita adaptarse. Por supuesto, y aquí es donde entra la necesidad de romper los silos tradicionales de la medicina.
Los médicos del futuro necesitan tener una visión más holística de la salud, entender cómo los factores sociales, económicos y ambientales influyen en el bienestar de sus pacientes. O sea, ya no se trata solo de curar enfermedades, sino de promover la salud en un sentido más amplio. Exactamente. Y para eso los médicos necesitan trabajar en colaboración con otros profesionales de la salud, como enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, nutricionistas. Y hablando de una visión más amplia de la salud, ¿cómo podemos preparar a los futuros médicos para que aborden las desigualdades en salud? No podemos ignorar las barreras sistémicas que impiden que muchas personas accedan a una atención médica de calidad. Es un tema crucial y que debe estar presente en todo el currículum médico. Los estudiantes necesitan aprender sobre las disparidades en salud, sobre los determinantes sociales de la salud y sobre cómo pueden usar su posición para abogar por una atención médica más justa y equitativa. Y esto nos lleva a otro punto importante: la necesidad de formar médicos resilientes capaces de manejar el estrés, el agotamiento y los desafíos emocionales de la profesión. Absolutamente, la educación médica del futuro debe incluir programas de bienestar, de manejo del estrés, de desarrollo de la inteligencia emocional. Los médicos necesitan estar preparados para cuidarse a sí mismos, para poder cuidar mejor a sus pacientes. Es un cambio profundo en la forma de pensar la educación médica, sin duda, pero es un cambio necesario para afrontar los retos del futuro. Sin duda. Y es un cambio que ya está en marcha. Retomando lo que hablamos de la transformación de la educación médica, hay otro aspecto crucial que no podemos dejar de lado: la formación en investigación. No se trata solo de aplicar el conocimiento, sino de generarlo. Claro, porque la medicina está en constante evolución. Los médicos del futuro necesitan estar preparados para evaluar críticamente las nuevas investigaciones, para incorporar los últimos avances a su práctica clínica e incluso para contribuir a la generación de nuevo conocimiento. Exactamente. Y para eso, la formación en investigación no puede ser un complemento opcional, sino una parte integral del currículum médico. ¿Te imaginas que desde el primer año de carrera, los estudiantes participen en proyectos de investigación, que aprendan a formular preguntas, a diseñar estudios, a analizar datos? Sería fantástico. Y no solo eso, sino que también tengan la oportunidad de publicar sus hallazgos, de presentarlos en congresos, de colaborar con investigadores de otras instituciones. Así, cuando se gradúen, no solo serán médicos competentes, sino también científicos con una mentalidad crítica y una pasión por la innovación. Precisamente, y hablando de innovación, no podemos olvidar el papel de la tecnología en la formación médica. Las plataformas de aprendizaje online, las aplicaciones móviles, los simuladores de realidad virtual, todas estas herramientas pueden transformar la forma en que los estudiantes aprenden. Es cierto, y no se trata solo de usar la tecnología porque sí, sino de usarla de forma inteligente para crear experiencias de aprendizaje más interactivas, más personalizadas, más atractivas. Por ejemplo, imaginen una aplicación móvil que permite a los estudiantes repasar conceptos clave de anatomía mientras viajan en autobús, o un simulador de realidad virtual que les permite practicar una técnica quirúrgica compleja sin poner en riesgo a ningún paciente. O incluso una plataforma de aprendizaje online que utiliza inteligencia artificial para analizar el progreso de cada estudiante y ofrecerle retroalimentación personalizada. Las posibilidades son infinitas, y lo mejor es que muchas de estas herramientas ya están disponibles y su costo es cada vez más accesible. Claro, y aquí es donde entra la responsabilidad de las facultades de medicina. Necesitan invertir en estas tecnologías, capacitar a sus profesores en su uso y crear un entorno que fomente la innovación pedagógica. Totalmente de acuerdo, no podemos seguir enseñando medicina como se hacía hace 50 años. Necesitamos adaptarnos a las necesidades del siglo XXI, y la tecnología es una aliada fundamental en este proceso. Y hablando de adaptarse a las necesidades del siglo XXI, no podemos olvidar la importancia de la competencia cultural en la formación médica. En un mundo cada vez más globalizado, los médicos necesitan estar preparados para atender a pacientes de diferentes culturas con diferentes creencias y valores. Absolutamente, y esto implica mucho más que aprender algunas frases en otro idioma. Se trata de desarrollar una sensibilidad hacia las diferencias culturales, de entender cómo la cultura influye en la percepción de la salud y la enfermedad, y de adaptar la atención médica a las necesidades individuales de cada paciente. ¿Te imaginas un futuro en el que los estudiantes de medicina realicen rotaciones en comunidades indígenas, en barrios marginales, en países en desarrollo? Sería una experiencia transformadora. Les permitiría no solo ampliar sus conocimientos médicos, sino también desarrollar empatía, humildad y una visión más amplia del mundo. Y hablando de una visión más amplia del mundo, ¿cómo podemos preparar a los futuros médicos para que sean líderes en salud global? Las enfermedades no conocen fronteras y los retos sanitarios del siglo XXI requieren soluciones globales.
Es cierto, los médicos del futuro necesitan entender cómo los factores políticos, económicos y sociales influyen en la salud de las poblaciones y cómo pueden contribuir a la creación de sistemas de salud más justos y equitativos a nivel global. ¿Te imaginas que los estudiantes de medicina participen en proyectos de investigación en salud global, que colaboren con organizaciones internacionales, que realicen prácticas en hospitales de otros países? Sería una experiencia invaluable, les permitiría no solo aplicar sus conocimientos médicos en contextos diferentes, sino también desarrollar habilidades de liderazgo de trabajo en equipo de comunicación intercultural. Y hablando de liderazgo, ¿qué habilidades de liderazgo necesitan desarrollar los médicos del futuro? Ya no basta con ser un buen clínico, también necesitan ser capaces de liderar equipos, de gestionar recursos, de tomar decisiones estratégicas. Es cierto, los médicos del futuro necesitan ser líderes transformadores capaces de inspirar a otros, de promover el cambio, de construir un futuro mejor para la salud. ¿Te imaginas que la formación médica incluya cursos de liderazgo, de gestión de equipos de comunicación efectiva? Sería un gran avance. Y no solo eso, sino que también se fomente la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares que les permitan desarrollar habilidades de liderazgo como la organización de eventos, la participación en asociaciones estudiantiles, el voluntariado en la comunidad. Y hablando de la comunidad, ¿cómo podemos preparar a los futuros médicos para que sean agentes de cambio social? La medicina no solo se trata de curar enfermedades, sino también de promover la salud y el bienestar de las comunidades. Absolutamente, los médicos del futuro necesitan ser líderes comunitarios capaces de identificar las necesidades de salud de su entorno, de diseñar e implementar programas de salud pública, de abogar por políticas que promuevan la salud y el bienestar de la población. ¿Te imaginas que la formación médica incluya rotaciones en organizaciones comunitarias, que los estudiantes participen en proyectos de intervención social, que se les enseña a comunicar con los medios de comunicación? Sería un gran paso, y no solo eso, sino que también se fomente el desarrollo de una conciencia social crítica, que se les enseñe a cuestionar las desigualdades sociales que impactan en la salud y que se les motive a ser agentes de cambio positivo en sus comunidades. Y hablando de cambio, ¿cómo podemos preparar a los futuros médicos para un mundo en constante transformación? La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso. Las necesidades de salud de la población cambian, los sistemas de salud se enfrentan a nuevos retos. Es cierto, los médicos del futuro necesitan ser aprendices de por vida, capaces de adaptarse a los cambios, de integrar nuevas tecnologías, de adquirir nuevos conocimientos y habilidades. ¿Te imaginas que la formación médica fomente la flexibilidad, la adaptabilidad, la capacidad de aprender de forma autónoma? Sería fundamental, y no solo eso, sino que también se les enseña a gestionar la incertidumbre, a tolerar la ambigüedad, a ser resilientes ante los desafíos. Y hablando de resiliencia, ¿cómo podemos preparar a los futuros médicos para que cuiden de su propia salud mental y emocional? La profesión médica es una de las más estresantes y exigentes, y es fundamental que los médicos tengan herramientas para gestionar el estrés, el agotamiento y los riesgos de la compasión. Absolutamente, la formación médica del futuro debe incluir programas de bienestar, de manejo del estrés y desarrollo de la inteligencia emocional. Los médicos necesitan estar preparados para cuidarse a sí mismos, para poder cuidar mejor a sus pacientes. Es un cambio profundo en la forma de pensar la educación médica, sin duda, pero es un cambio necesario para afrontar los retos del futuro. Sin duda, y es un cambio que ya está en marcha. Hemos hablado de la importancia de preparar a los futuros médicos para un mundo en constante cambio. Pero ¿cómo podemos asegurarnos de que estas estrategias innovadoras se implementen de manera efectiva en las facultades de medicina? Esa es la pregunta clave. No se trata solo de tener buenas ideas, sino de llevarlas a la práctica. Y para eso necesitamos un cambio de mentalidad a nivel institucional. ¿A qué te refieres con un cambio de mentalidad? Me refiero a que las facultades de medicina necesitan dejar de ver la innovación como un lujo y empezar a verla como una necesidad. Necesitan estar dispuestas a invertir en nuevas tecnologías, a capacitar a sus profesores en pedagogías innovadoras, a crear un entorno que fomente la experimentación y la creatividad. Suena como un cambio bastante radical. Sí, lo es, pero es un cambio necesario si queremos preparar a los médicos del futuro para los retos que les esperan. Y para facilitar este cambio hay varias estrategias que podemos implementar. Por ejemplo, En primer lugar, necesitamos crear una cultura de evaluación continua. No basta con implementar nuevas estrategias y esperar que funcionen por arte de magia. Necesitamos recopilar datos, analizar resultados, identificar áreas de mejora y ajustar las estrategias en función de las necesidades de los estudiantes. o sea, se trata de un proceso iterativo de aprendizaje constante. Exactamente. Y para que este proceso sea efectivo, necesitamos contar con la participación de todas las partes interesadas, estudiantes, profesores, administradores, instituciones de atención médica, etc.
¿Y cómo podemos asegurarnos de que todos estén a bordo? La clave está en la comunicación. Necesitamos explicar claramente los objetivos de la transformación, los beneficios que se esperan obtener y las estrategias que se van a implementar. Y también necesitamos escuchar las preocupaciones de todos, responder a sus preguntas y trabajar juntos para construir un consenso. Es decir, se trata de un proceso colaborativo, no de una imposición desde arriba. Así es. Y para que este proceso tenga éxito, también necesitamos contar con el apoyo de los líderes de las facultades de medicina. Ellos son quienes tienen el poder de impulsar el cambio, de asignar recursos, de crear un clima institucional que favorezca la innovación. Hablando de recursos, ¿qué tipo de inversiones son necesarias para implementar estas estrategias innovadoras? Las inversiones son diversas, pero podemos agruparlas en 3 categorías principales: tecnología, infraestructura y desarrollo del profesorado. Empecemos por la tecnología. ¿Qué tipo de tecnologías son necesarias para la educación médica del futuro? Aquí hemos mencionado algunas como las plataformas de aprendizaje online, las aplicaciones móviles, los simuladores de realidad virtual, etc. Pero también necesitamos invertir en tecnologías que permitan el análisis de datos, la personalización del aprendizaje, la evaluación del desempeño, etc. Y en cuanto a la infraestructura, ¿a qué te refieres? Me refiero a los espacios físicos y virtuales que se necesitan para la educación médica de futuro. Necesitamos aulas equipadas con tecnología de última generación, laboratorios de simulación, espacios de coworking, bibliotecas digitales, etc. Y por último, el desarrollo del profesorado. ¿Cómo podemos preparar a los profesores para que implementen estas estrategias innovadoras? Necesitamos ofrecerles programas de formación continua en pedagogías innovadoras, en el uso de nuevas tecnologías, en la evaluación del aprendizaje, etc. Y también necesitamos crear comunidades de práctica donde los profesores puedan compartir experiencias, aprender unos de otros y apoyarse mutuamente. Suena como un gran desafío. Lo es, pero es un desafío que vale la pena asumir si queremos preparar a los médicos del futuro para los retos que les esperan. Y para terminar, me gustaría dejar un mensaje de esperanza a todos los que están trabajando para transformar la educación médica. Adelante. El cambio es posible y hay muchas facultades de medicina en todo el mundo que están implementando estrategias innovadoras con gran éxito. Y si trabajamos juntos con pasión, con compromiso, con creatividad, podemos construir una educación médica que sea relevante, efectiva y transformadora. Muchas gracias por compartir tu visión con nosotros. Ha sido una conversación muy inspiradora. Y a todos los que nos escuchan, los invitamos a sumarse a este movimiento por una mejor educación médica. El futuro de la salud está en nuestras manos. Es cierto, y no podemos esperar a ver qué nos depara el futuro.